La situación histórica de la modernidad empezó en el siglo XVIII y siglo XIX con el padre de la modernidad, René Descartes. La característica principal de la modernidad era la razón universal. En la fenomenología se trata de explicar la realidad. En la fenomenología tenemos la conciencia, que está basada en la razón. Después sigue la intencionalidad, que es una estructura o un dinamismo. Tiene la intención de ir a las cosas mismas, a la esencia de las cosas mismas. Después sigue la intuición eidética, que es una reflexión o análisis. Edmundo Husserl fue el padre de la fenomenología, que era un científico que estaba en contra de las cosas y miraba las cosas tal y como son. Él propuso el método fenomenológico, que busca la realidad y está en contra de la practicidad. Después del método fenomenológico tenemos la époge, que significa poner entre paréntesis algo. Al final de la fenomenología tenemos la noema o noesis. La noema son las cosas que tenemos como intención y la noesis es el proceso de intencionar. En el seminario de filosofía del segundo semestre también aprendimos el estructuralismo. Está compuesto obviamente por estructuras y el padre del estructuralismo fue Michel Foucault. Tenía la preocupación por vincular el poder, la razón y el sujeto con su perspectiva conciencia. Tenía también como objeto saber cómo habían surgido las ciencias sociales y cómo han funcionado la máquina del saber. Describe cómo ha funcionado la sexualidad hasta el momento, y Foucault respondió contra los paradigmas y trató de romper con nuestros propios juicios. Michel Foucault formuló las verdades del poder y subjetividades, criticó la psiquiatría, la medicina y el sistema penitenciario, abrió expectativas de pensar, del poder, de la sexualidad, del saber y la ética, llamó la atención sobre los modos de construcción social de las identidades, el análisis de la experiencia discursiva de la locura, formuló estrategias sociales de invisibilidad de locura, como la cárcel y el hospital. Las palabras y las cosas es la principal obra de Michel Foucault y se investigan los saberes de la vida, lenguaje y el trabajo. Todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Federico Nietzsche, encuentro entre su vida y voluntad de poder. Fue un punto de partida donde nacen los valores. ¿Quién es el que ha creado lo bueno, bien y mal? Relación entre él, Nietzsche y Hitler. Fue un filósofo loco que se volvió loco. Nace en 1844 y muere en 1900. Su vida era su concepto, furioso antiplonista, mundo suprasensible, bueno, bello, verdad. Se basa en la materialidad de la vida, es devenir, un afán al deseo, gracias a la voluntad de su poder. La voluntad que nos conforma y hace llegar el superhombre, bestia y superhombre, la parte extensa de cada uno, no la mitad. El hombre debe ser superhombre. Alguien quien piensa a martillazos es un anticristo. La genealogía de la moral. Abandonar el espíritu apolíneo y cambiarlo dionisaco, totalmente diseñado. La razón de tu ser tiene que hacer que debes comportarte y pensar. Es el espíritu apolíneo. El origen del mal está en Dios. Odia al cristianismo. Borreguismo, gente, es común y manipulada. Posmodernidad. Jean-François Lyotard pone el posmodernismo filosófico como un conjunto de conceptos o proposiciones, actitudes y valores que caracterizan la sensibilidad colectiva en los últimos años. En la posmodernidad, la racionalidad estaba constituida por metarrelatos, que eran pensamientos débiles. La ciencia era la nueva tecnociencia y era un saber instrumental. En el lenguaje estaba impuesto por fuerza ideológica, que eran los metarrelatos. En la posmodernidad había una condición, que era asumir en que estábamos en ella.
la posmodernidad también podemos observar el desarrollo de la conciencia ética y una contextualización del poder y el saber. En la posmodernidad se dio mucho énfasis hacia los débiles y la división entre los pueblos, las luchas de poderes. El poder para modelar las mentes de los demás era un tipo de manipulación. Hubo censura, que se dividió en luz y oscuridad, y las dos formaban una verdad afuera que no era lo mismo que una verdad adentro. En la posmodernidad se dio el armamentismo, y Dios era imagen y semejanza del hombre. El desarrollo de la conciencia fue un gran impulso en la posmodernidad, como Los Miserables. El mundo paradójico estaba compuesto por retos, y este mundo era raro. Había hambre infantil, pérdida del rumbo, mundo que presume la juventud y esconde la vejez, sociedad que se maquilla, una sexualidad virtual y filiación virtual. Trato a las personas como animales y a estos como personas. Lo desechable es la cultura permanente. El público y privado se confunden. Era un elemento estadístico. El hombre está angustiado, y el mundo ha sido globalizado por la economía y no por la ética. El mundo está lleno de esperanza, ha roto paradigmas, permitiendo construir la propia versión del yo. La creatividad, innovación y esperanza valioso de la posmodernidad. En la posmodernidad se encuentran varias fases. La primera fase es la de premio y castigo, donde el científico busca y el artista encuentra. El bueno se premia y el malo se castiga. El agente ético es una tercera persona que califica lo bueno o malo. Todo se vale en el juego, y el juego es huir y esconderse, ya que el agente ético es una tercera persona. No hay reglas, y Dios es el gran policía que dominaba mi conciencia. Es posible la impostura porque permite romper la propia identidad. La segunda fase es la ética de mercado. La ley de la oferta y la demanda determinan mis criterios de acción, y el frío intercambio de favores que esconde la conveniencia. Detrás de los discursos se esconde la ética del interés y la conveniencia. Aparente ayudar a los demás patriotas, pero hipócritas, que obtienen beneficios ordinariamente económicos. El yo es el agente ético, es sujeto de la propia moralidad. El tercer nivel está compuesto por la ética de la membresía, que solo es una afiliación y acepta todo lo que dice el grupo de pertenencia. Como conclusiones de la posmodernidad, podemos decir que hay soledad y drogadicción, fabricación en serie, una situación bélica llena de violencia, movimientos juveniles, vitalidad y rebeldía ante la modernidad y a la reproducción de pensamiento, rebeldía ante el trato como objeto, como cosa, cosificación, irreconciliables la paz y la guerra, y todo está contra la reproducción del sistema de educación opresor y controlador. La filosofía latinoamericana empieza en el siglo XV y siglo XVI. Está profundamente ligada a los avatares de su historia. Fruto es ella de una larga reflexión que los hombres de estas tierras han venido haciendo en torno a las problemáticas que nos han tocado en suerte vivir. Los pensadores latinoamericanos han llegado a preguntarse si lo que hacen es filosofía o no. No estamos seguros de si nuestras expresiones llamadas filosóficas realmente lo son. Se debe esta actitud de duda frente a nuestra filosofía. La filosofía latinoamericana es tributaria del pensamiento occidental. Hemos importado para tratar de resolver los problemas que una determinada realidad plantea. Augusto Salazar Bondy destaca el hecho de que la filosofía comienza entre nosotros desde cero. El pensar indígena no fue incorporado al proceso de filosofía hispanoamericana. En Mesoamérica, las culturas aztecas, tlaxcaltecas, mixtecas, zapotecas, incas, etc., eran diferentes entre ellos, tenían un encuentro, un desencuentro, conquista y una colonización. A comparación de Europa, que éramos distintos, hay una ruptura abismal ideológica, cultural
y con un diferente idioma, una topación con alteridad.